Bien, entonces con esta ecuación pues puedes calcular aquí la velocidad inicial, la aceleración o el tiempo inclusive, teniendo obviamente como dato la distancia, quizá tal vez. Entonces lo que trato de decirte es que tú seas bien convenido con las fórmulas, de acuerdo con las fórmulas. Lo que te falte, pues trata de buscar que se esté relacionando con alguna de las cuatro fórmulas. A veces hay una incógnita que nosotros queremos saber, pero quizás aparezca en dos ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la aceleración aparece en la primera ecuación y en la segunda ecuación, quizás, ¿verdad? Y ahí quizás la podemos relacionar y hallar nosotros la aceleración, ¿cierto? Todo es en base a los datos que nosotros tengamos. Pero obviamente no te estoy diciendo que tú seas formulero. También importante es que tú, pues, entiendas lo que está ocurriendo en el problema, el fenómeno, ¿cierto?, del movimiento. Tienes que saber qué está ocurriendo, qué te están pidiendo, qué datos tienes, qué necesitas para hallar la respuesta, ¿de acuerdo? Tienes que ser bien creativo y muy imaginativo, ¿está bien? Y entender muy bien lo que te dice el problema. ¿Está bien? Recuerda, cuando el móvil acelera, pues toma el signo más. Cuando el móvil desacelera, toma el signo menos, ¿cierto? Bien, chévere. A ver, veamos ahora lo siguiente, mira. Espacio recorrido en el enésimo segundo. ¿Qué diablos es esto? A ver, mira, esto no es nada complicado, aunque pareciese, ¿no? Pero no, no es nada complicado. Mira, cuando nosotros tengamos un cuerpo, en este caso, no sé, pues una pequeña, un circulito ahí con cierta velocidad, un cuerpecito con cierta velocidad, velocidad inicial I, ¿está bien? Y tiene una aceleración constante, ¿de acuerdo? Obviamente que cada segundo la velocidad aumenta, ¿cierto? En determinada, depende de la aceleración, ¿no? Si te dicen n metros por segundo al cuadrado, pues cada segundo aumenta en n metros por segundo, ¿cierto? Claro, a ver si le damos algún valor, por ejemplo, aceleración 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo se interpreta eso? Que cada segundo su velocidad aumenta en 10 metros por segundo. Inicialmente era velocidad sub i de velocidad inicial, pues como su aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, pasa un segundo, su velocidad final va a ser velocidad sub i más 10 metros por segundo. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos esta situación? El cuerpo va a avanzar, ¿cierto? Va a avanzar, va a desplazarse y en determinado segundo nosotros quisiéramos averiguar cuál ha sido la distancia en ese segundo, en ese preciso segundo. Puede ser en el primer segundo, en el segundo segundo, en el tercer segundo, en el cuarto segundo, etcétera. Supongamos que este sea, no sé, el quinto segundo. ¿Está bien? Ha pasado acá uno, 2, 3, 4. 4 segundos, un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo. También yo quiero aquí la distancia que ha recorrido en ese quinto segundo, en ese enésimo segundo. Este enésimo, ¿cuánto valdría el n? Para este caso, pues el quinto segundo, ¿está bien? Yo quiero saber cuánto ha recorrido en ese quinto segundo. Es por eso que aquí el nombre que se le da a esta situación, pues es espacio recorrido en el enésimo segundo, ¿cierto? Primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, etcétera. ¿Está bien? ¿Y cómo se calcula? De la siguiente forma, ¿cierto? Distancia en el enésimo segundo, en ese segundo precisamente que nosotros quisiéramos saber cuánto ha sido la distancia recorrida, ¿cierto? Bien, se calcula de la siguiente forma. A ver, veamos, aquí está. Sería velocidad inicial, obviamente que lo tienes que tener como dato, más esta expresión, mira, 2n menos 1 por la aceleración dividido entre 2. ¿Está bien? Esta expresión tiene la forma de un número impar, ¿cierto? Porque depende del n. Y si el n, por ejemplo, es 1, ¿cierto? Sería el primer segundo. ¿Esto cuánto sería? Pues 2 por 1, 2 menos 1, 1. Ahora, si el n tomase, por ejemplo, el 2, sería 2 por n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, claro. Ahora, si el n tomase el 3, sería 2 por 3, 6 menos 1, 5, ¿cierto? Y te das cuenta que tiene la forma del número impar, ¿verdad? Porque aparece de esa forma, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, y así va a aparecer, ¿ok? Listo. Nada más. Esta fórmula nos dice o nos sirve para conocer la distancia recorrida en el enésimo segundo de su desplazamiento, de su trayectoria, ¿verdad? De cierto cuerpo.
Obviamente que este cuerpo tiene que tener aceleración constante, ¿verdad? Claro. Y tienes que tener como dato la velocidad inicial, ¿cierto? Y la aceleración. Claro, claro que sí. Bien, ahora vemos lo siguiente ya para finalizar. Mira, analicemos dos móviles que parten del reposo y van uno al encuentro del otro. Mira, tenemos el móvil A con velocidad inicial cero, tenemos el móvil B con velocidad inicial cero también. Estos parten simultáneamente y va a pasar un mismo tiempo. Obviamente ese tiempo que ocurre va a ser el mismo para ambos, ¿verdad? El mismo para ambos, porque para ambos cuerpos el tiempo transcurre de la misma forma, ¿cierto? Pasa 5 segundos, obviamente para ambos cuerpos han pasado 5 segundos. Pasan T segundos, para ambos cuerpos tiene que haber pasado necesariamente T segundos. No es que un cuerpo pase 10 segundos y en el otro 5 segundos. No, nada de eso, ¿no? El tiempo tiene que transcurrir de la misma forma para ambos cuerpos. Ahora, cuando estos cuerpos se encuentren, cuando en algún momento lleguen a coincidir en posición, pues este tiempo que tarda en encontrarse se puede calcular. Bien, aquí haciendo operaciones podemos ver que el tiempo de encuentro se puede expresar de la siguiente forma. Raíz cuadrada de un cociente. En el numerador aparece dos veces la distancia, ¿cierto? La distancia separada inicialmente, ¿de acuerdo? Dos veces la distancia separada inicialmente, es decir, donde inicialmente se encontraba el cuerpo A y inicialmente se encontraba el cuerpo B, D sub 1 más D sub 2. Esa es la distancia que estaban separados, ¿cierto? La distancia que se encontraron separados, todo esto. La distancia que se encontraron inicialmente, ¿cierto? Ese D es el D sub 1 más el D sub 2. Claro que sí. Chévere. Ahora bien, ¿dividido entre quién? Entre la aceleración de cada uno de los cuerpos. El cuerpo A y el cuerpo B. Raíz cuadrada de dos veces la distancia separada inicialmente entre la aceleración del primer cuerpo más la aceleración del segundo cuerpo. ¿Está bien? Este tiempo se le conoce como tiempo de encuentro. ¿Está bien? Tiempo de encuentro. Ahora, si nosotros tenemos la siguiente situación, a ver si tenemos un cuerpo aquí y otro cuerpo aquí, ¿cierto? Y están separados, por ejemplo, cierta distancia, ¿cierto? Claro, ahora pasa un tiempo t, por ejemplo, un tiempo t, y estos cuerpos van a estar de esta forma, ¿está bien? ¿Está bien? Van a coincidir en ese lugar, ¿está bien? En esa posición. Y obviamente que ha pasado un tiempo t para ambos cuerpos, ¿cierto? Ahora, ese tiempo se le va a conocer como tiempo de alcance, porque este cuerpo, ¿cierto? Lo va a alcanzar en cierto tiempo, ¿verdad? Obviamente que la aceleración de este cuerpo A sub 1, por ejemplo, aceleración A sub 1, y la aceleración del segundo cuerpo A sub 2, obviamente que tiene que existir esta relación, que la primera aceleración tiene que ser mayor que la segunda aceleración, ¿verdad? La primera aceleración de este cuerpo y la segunda aceleración de este segundo cuerpo. ¿Y por qué? Porque obviamente que este cuerpo tiene que ser más rápido que este segundo cuerpo, ¿cierto? Tiene que ser más rápido, ¿no? Porque lo va a alcanzar en algún momento. Claro. Entonces se calcula de la siguiente forma. Tiempo de alcance sería raíz cuadrada de dos veces la distancia que están separados inicialmente, ¿cierto? La distancia que están separados inicialmente, claro, esta de aquí, dividido entre la aceleración del cuerpo que tiene mayor aceleración, ¿cierto? Menos el cuerpo que tiene menor aceleración. Esta relación pues nos da a conocer lo que se conoce como tiempo de alcance, ¿cierto? El tiempo que tarda cierto cuerpo en alcanzar a otro cuerpo, ¿cierto? En función de sus aceleraciones y la distancia que están separadas inicialmente. ¿Está bien? Listo. Y así de sencillo. ¿Ok? Recuerda, tienes que ser muy observadora al momento de resolver los ejercicios y muy convenido, ya te había dicho, ya te había mencionado, sé muy convenido, haz todo a tu conveniencia, lógico, ¿no? Porque la idea es solucionar el problema cueste lo que cueste, ¿de acuerdo? Bien, nos quedamos por ahora ahí, ¿saben? Nos vemos, cuídate, estudia, no pierdas el tiempo, cuídate mucho, duerme bien y cuando tengas que divertirte, pues también hazlo bastante bien, ¿está bien? Nos vemos, no pierdas el tiempo, chao.